Hola, buenos días, ¿cómo están? Hoy hago este video para hablarles de tres expresiones puntualmente que por lo general aparecen en el habla cotidiana, al menos en nuestro país, y que son por lo menos cuestionables, pero no porque sean definitivamente erróneas. De hecho, ninguna de las tres es errónea desde un punto de vista eh, idiomático, de las normas de nuestra lengua, pero ¿cuál es el problema con ellas? Es que revelan cierta, cierta vulgaridad del hablante, ¿no? Y a pesar de que, a decir verdad, como les decía, no cometen errores eh, al decirlas, eh, de todos modos, hay allí un revelador de vulgaridad. Entonces, primero les digo, ¿qué pasa con la vulgaridad? Bueno, que uno sea vulgar no significa que uno sea ordinario, eso es cierto. Uno puede tener determinados usos y tampoco significa que uno no sea inteligente ni que sea culto, ¿no? Hay gente que es muy culta y sin embargo habla de forma muy vulgar. Y lo mismo con la inteligencia, ¿no? Hay gente muy inteligente que sin embargo, bueno, eh, ¿en qué va eso? En realidad va en la adquisición de determinados usos, de determinadas formas de hablar, y tiene que ver con los ámbitos, con los grupos sociales con los cuales uno interactúa, ¿no? Y también con la conciencia que uno tiene respecto a las palabras que usa y el contexto en el que debe usarlas y con quién está hablando, ¿verdad? No es lo mismo hablar con una persona con quien uno tiene muchísima confianza en un ámbito doméstico que hablar con otra que no tiene confianza, en la que uno tiene que estar cuidando esas palabras. Cuando uno es vulgar, bueno, cuando uno no logra diferenciar cuál es el ámbito correcto, ¿no? Entonces dice cualquier cosa en cualquier lado, ¿no? Y hay expresiones que son evidentemente vulgares, ¿no? Que ya eso yo creo que no se los tengo que decir, ¿no? Por ejemplo, la expresión, no las voy a decir porque tampoco lo voy a poner en un video, ¿no? Me parece que no corresponde, pero la expresión, a mí me un huevo, bueno, esa expresión que nosotros escuchamos en televisión, en Gran Hermano y cosas mucho peores, ¿no? Eh, esa expresión ya no es solamente vulgar, sino que es un señalador de ordinariez. O sea, si usted lo dice, le está diciendo a los demás, soy un ordinario. Salvo que los demás también sean ordinarios, entonces lo aceptan sin ningún problema. Pero si hay alguien que no es un ordinario, ¿no? Va a pensar usted que evidentemente es una persona ordinaria, ¿no? Un ordinario, una ordinaria. Entonces, eso de un huevo, creo que, bueno, ya ni siquiera debería decirlo, pero lo dije igual. Es una ordinariez total. Ya no es no solo una vulgaridad. Bien, por otro lado, tenemos expresiones como es al que estudie porque, es al que vaya a la casa de tal porque. Bueno, es, es muy claro que cada vez que nosotros hacemos referencia a algo vinculado con nuestro funcionamiento fisiológico de ese modo, sobre todo a algunos que son muy privados, ¿no? Por ejemplo, que del cuerpo de uno pueda salir gas, no es algo descabellado, es algo normal, ¿no? Es algo que le pasa al cuerpo humano como al cuerpo de otros mamíferos, de otros animales en general. Pero de utilizar esa expresión, y es más, me ha pasado de que hay alumnos que no saben el significado y no lo usan el significado de la palabra en vano, ¿no? Es en vano que yo. Entonces dicen, ¿y cómo se dice? Bueno, es inútil, les digo yo. Es inútil que yo, ¿no? Porque hay expresiones sustitutas y uno no tiene por qué caer como en un corral en esa, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno lo dice,
también está revelando que uno es vulgar, ¿no? Es una expresión vulgar y revela cosas de uno. Es más, está al borde de la ordinariez, ¿no? Es una ordinariez. Bueno, pero yo no quería hablarle de esas expresiones, sino que quería hablarles de tres expresiones que son limítrofes, ¿no? Que están justo en el borde. ¿Por qué? Porque son muy comunes y porque además no es tan evidente que sea una vulgaridad, y yo les voy a explicar por qué brevemente. Porque son vulgares, ¿no? Aunque no sean ordinarias, pero son vulgares, ¿no? Después ustedes como hablantes hacen lo que quieren, por supuesto. Yo en mis clases no penalizo eso, acaso sí lo corrijo, ¿no? Y les explico, pero no lo penalizo porque no me corresponde estar penalizando, y mucho menos en una clase con adultos, ¿no? Cada cual ha aprendido y habla como quiere. Bueno, vamos con la primera. La primera expresión de la que les voy a hablar es una que... Tengo acá un diccionario. Es una que se repite muchísimas veces, muchas veces. Voy a ir a la letra O. Y es la expresión obvio. Bueno, esta expresión la usan muchos profesores, ¿no? Uno le dice, yo sí tengo que falto porque si yo no estoy mal de ánimo, prefiero no venir a clase porque... Obvio, te dicen, obvio. Ay, obvio, profe, ¿no? Profesores, alumnos, no sé. Mucha gente dice obvio sin ningún problema. Y ustedes me pueden decir, no hay nada ahí, profe, no hay ningún problema. Usted me dice algo y yo le digo obvio, ¿cuál es el problema? Bueno, puede ser que no lo haya, pero, vamos a ver qué significa la palabra obvio. Primero, que yo creo que para ustedes, para la mayoría de ustedes es evidente, para la mayoría de ustedes es obvio. Entonces dice, obvio, obvia, adjetivo, claro, evidente. La solución de ese problema es obvia, ¿no? Manifiesto, patente, ¿no? Ese es el sinónimo. Y entonces, ¿qué significa eso? Significa que algo obvio es algo evidente, ¿no? O sea, nosotros cuando decimos obvio podríamos decir evidente. Pero el problema es que cuando nosotros decimos obvio, nosotros hemos recibido una información. Estamos en una conversación, ¿no? Entonces alguien nos dice algo. Entonces cuando esa persona juzgó que debía decirnos algo, eso que nos está diciendo por alguna razón, nosotros le respondemos, ¿no? Por ejemplo, claro, estoy de acuerdo, sí. Y sí, puede ser, sí, también puede ser, ¿no? Podemos estar de acuerdo o no. Cuando nosotros le decimos obvio a la otra persona, le estamos diciendo que esa persona eligió darnos una comunicación que no era necesario decírnosla. O sea, que era una cosa obvia. Es como si yo ahora estuviera acá hablando con ustedes en este momento, ¿no? Ustedes estuvieran aquí, en este lugar, y yo les dijera, salió el sol. Entonces me quedan mirando, ¿no? Sí, obvio, profe, salió el sol, ¿no? Entonces, ¿qué me están diciendo? Me están diciendo, vos me dijiste algo que no hacía falta ser dicho, ¿tá? O sea, no hay sentido, no revelaste nada, no hay ningún tipo de valor real en la comunicación que tú elegiste hacer conmigo, que vos elegiste hacer conmigo. Dijiste algo que ya era sabido por los que estamos acá, ¿no? Entonces, lo que tú has dicho, lo que vos dijiste, no tiene valor. ¿Por qué? Porque en realidad ya lo sabíamos, ¿no? Salió el sol, profe, obvio, ¿no? O el sol sale por el este. Bien, perfecto. Obvio. Ay, obvio. Bueno, está. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Dije algo que no hacía falta ser dicho. ¿Qué es indirectamente lo que vos le decís a la otra persona con el obvio? Estás diciendo que esa persona, como hablante, las cosas que dice, en realidad, o que te dijo, no te interesan, o que selecciona mal la información que te está dando. ¿Tá? ¿Por qué? Porque son cosas obvias, ¿no? Cuando no necesariamente es así. Pero además el problema con las tres expresiones, esta y las otras dos, es que como que se genera como una especie de moda.
Cuando se genera esa moda, lo que ocurre es que inclusive el tono de voz con el que te lo dicen, ¿no? El gesto con el que te lo dicen, una serie de cosas, y vos además sabes que eso es una moda, es un uso que se ha extendido, que se ha propagado por muchos lugares, y que esa persona cayó en la red, que esa persona cayó y que no le importa repetir esto del obvio, que es en realidad una especie de sí, de uso que alguien repitió varias veces, entonces entró por sus oídos y fue asimilado por esa persona y no pudo evitarlo, ¿no? O no quiso evitarlo, o se siente cómodo o cómoda repitiendo una expresión que es una moda. Por eso es una vulgaridad. Es una vulgaridad por varios motivos. No es una ordinariez, pero la verdad es que es una vulgaridad. Bien, ese es el primero. La segunda expresión de la que quisiera hablarles es la expresión está bueno. Está bueno. Está bueno debería ser es bueno, ¿no? Hay algunos contextos en los que realmente hay que decir está bueno, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de una fruta, ¿no? Entonces nosotros decimos ese melocotón está bueno, ¿no? Porque hay otros que están malos. Pero nosotros en el uso que hacemos nosotros del idioma en realidad decimos está bien. Y la expresión correcta sería o está bien o es bueno, pero no está bueno, ni es bien. Es bien, la expresión es bien es errónea. No la usen. Es bien. El novio de María es bien. No. Ustedes pueden decir es bien simpático, ¿sí? Pero no es bien. Perfecto. Por otro lado, ustedes tienen que darse cuenta de que si yo puedo cambiar por el está bueno, yo puedo decir está malo, ¿no? Ahí sí puedo usarlo. Pero si yo digo está bueno aprender a manejar porque uno nunca sabe, yo no puedo decir está malo no aprender a manejar porque uno nunca está malo aprender a manejar porque es mucha responsabilidad. No se pueden invertir. O es bueno o está bien, pero no está bueno. Entonces, ustedes me pueden decir, pero la Real Academia lo acepta. ¿Lo acepta? Sí, no tengo problema con eso. Lo acepta. Sin embargo, sabemos, por ese motivo, porque no podemos cambiar por el está malo, en ese contexto, no en el contexto de la verdura, o de la fruta, o de algo de comer, ¿no? No podemos cambiarlo por el está malo. Está bueno estudiar de última, dicen algunas personas, ¿no? Está bueno ir al liceo de última, pero no se puede decir y no decimos, está malo no ir a estudiar. No lo hacemos. Decimos, es malo no ir a estudiar, o es malo no estudiar. Entonces se dan cuenta cómo la equivalencia entre es bueno y está bueno no es exacta en nuestra lengua, así que aunque no infringe ninguna norma escrita de nuestra lengua, de todos modos hay un problema allí, que es que no son equivalentes. ¿Y cuál es el otro problema? Lo mismo que pasaba con el obvio, que usted lo que está diciendo es una moda eso. O sea, usted cuando dice está bueno, que no sé qué, no sé cuánto, a muchísimas personas no le va a chocar. Muchas personas ni siquiera se van a dar cuenta. Yo sí, y otras personas también se van a dar cuenta, no soy solo yo. Entonces, bueno, ¿es una vulgaridad? ¿Es una ordinariez? No lo es. No lo es, definitivamente. Pero sí que es una vulgaridad. Es una vulgaridad. Bueno, y el último punto, porque nunca quiero hacer largos los videos. El último punto, me gustaría hablar un poco del finde, de la palabra finde. Bueno, la palabra finde, no sé si ustedes, tengo acá el diccionario,
Si quieren me fijo, pero ustedes ya saben que no existe, ¿no? No sé, capaz que alguno cree que sí. Finca, finés, de Finlandia, fineza, finger, o finger, mejor dicho, fingimiento, fingir. O sea que papá diccionario dice que no, fin de no. Así que cada vez que ustedes dicen el fin de, nos vemos el fin de nada, ustedes están hablando de una capitalacleta. La capitalacleta, ¿saben qué es? Adivinaron, nada. ¿Por qué? Porque la capitalacla no existe. Es una palabra que se me acaba de ocurrir. Y bueno, con finde, que es la abreviación, el apócope, podríamos decir, de fin de semana, ¿no? Pasa lo mismo, no existe y lo usan. Y es una moda. Y entonces, como las personas dejan que, como si fueran una membrana, como que se permee, que les entren las modas, por falta de carácter, por falta de por falta de criterio, esa es la frase, por falta de criterio, dejan que las modas entren y no son suficientemente resistentes, no son lo suficientemente fuertes como para enfrentarlo y decir, bueno, yo no digo eso, digo fin de semana. ¿No? El fin de semana nos vemos. No digo el fin de. Entonces, cada cual habla como, evidentemente habla como quiere, ¿no? Y nadie le puede decir, no, mire, no, eso, no, así no tiene que hablar. Bueno, algún profesor se animará, pero hoy en día está tan extendida la vulgaridad, sigue siendo una vulgaridad, ojo, sigue siendo una... Y yo recuerdo en haber asistido a algunas clases de facultad en los tiempos en los que todavía quería ser estudiante universitario, cosa que ya quedó por el camino. Y asistir a clases de corrección de estilo, ¿no? Son los profesionales que se dedican a corregir los libros, ¿no? Antes de ser publicados. Y que tenía un profesor, Mateo, me acuerdo el nombre de él, por supuesto que no voy a dar el apellido, que decía que no, que claro, o sea, la discusión entre nosotros dos era yo ya profesor de literatura y él un universitario avanzado al que le daban la posibilidad de ser profesor para juntar méritos, etcétera, que ni siquiera le pagarían, ¿no? Supongo eso. Y la discusión era que bueno, que si la gente hablaba así, estaba bien, ¿no? Y yo le decía, no está bien, está mal. Y él me decía, no, pero está bien. Y yo le decía, pero está mal, Mateo, ¿no? Por favor. Y él me decía, no, lo que pasa es que hay que respetar el modo, sí, bueno, claro, hay que respetar, pero hay cosas que no se pueden respetar, Mateo. Si la gente, vos le haces la advertencia y la gente sigue haciéndolo, bueno, es cuestión de esas personas, y más cuando es gente grande. Pero yo, en mi rol de profesor, yo tengo que señalar esta clase de cosas. Y él me decía, bueno, sí, pero depende del estilo, del hablante, no sé qué, porque para corregir en los libros, me decía él, ¿no? Yo le decía, bueno, Mateo, pero hay cosas que están bien y cosas que están mal. Si el escritor quiso escribir expresiones vulgares, es una decisión estética del escritor y yo lo entiendo, yo no lo voy a ir a corregir. Pero cuando no es una decisión real, sino un error, cuando la persona no lo hace queriendo, sino que no se da cuenta de lo que está haciendo, ahí ya hay que intervenir. No, me decía él, bueno, imagínense lo divertidas que eran esas clases de corrección de estilo. Por último, y cerramos el video, tengo acá también en el diccionario la palabra porquería. La palabra porquería. Y fíjense cuando ustedes dicen, esto es una porquería. Esto es una porquería. Sí, cuidado. En su casa, bien. Pero ya en la clase, cuando el profe leí la obra y es una porquería. No. Ustedes creen que porquería es algo de poco valor, nada más, algo que no les gusta. Pero no es tan así. Porquería, guarrería, suciedad, cosa vieja, rota y de mala calidad. Ahí hay un ejemplo, este Wallman es una porquería. Y después dice, sinónimos, inmundicia, mierda, basura, trasto, cacharro. O sea, la palabra porquería es una palabra por lo menos fuerte, ¿no? Que nosotros digamos es porquería en cualquier contexto y eso, pero hay contextos en los que es preferible no usarla, ¿no? Yo solo les digo eso. Y ¿saben qué? Y con esto cierro el video. Esa corrección se la debo a una profesora
que no volví a ver nunca más, me acuerdo. Miren qué interesante lo que es la vida de la gente, ¿no? Yo estudiaba solfeo en música clásica en la Escuela Municipal de Música y tenía una profesora tenía varios compañeros y tenía una profesora que ella era muy estricta. Mireya Rumó se llamaba. No sé si será viva todavía. Mireya Rumó, se me vino el nombre. Y había un muchachito, un rubiecito, gordito, muy nervioso siempre, Diego Nasser. Y ustedes saben que, bueno, Diego siempre era muy rebelde, ¿no? La profesora nos mandaba a estudiar y él estudiaba poco, iba a las clases y como tenía mucho talento leía las partituras a primera vista y lo hacía muy bien, pero muchas veces se equivocaba, ¿no? Justamente por no dedicarle tiempo a estudiar las partituras. Entonces recuerdo que ella lo retó de una forma bastante fuerte delante de todos nosotros. Eran los tiempos en los que uno podía retar de manera bastante fuerte a un alumno sin que después vinieran los padres a quejarse y que no se iniciara un juicio en su contra o que tuviera algún tipo de amonestación el docente, ¿no? Y nos llamó la atención porque el motivo del reto hacia Diego Nasser fue que Dieguito, que era un gurí de, a ver cuánto tendría, 13 años, 12, 13 años, dijo que la partitura que estábamos leyendo era una porquería. Ay, Mireya se puso como loca. Y entonces, nosotros no entendíamos cuál había sido el motivo del reto hacia Diego, ¿no? Y el motivo del reto hacia Diego era justamente el uso de la palabra porquería. Y nosotros nos quedamos todos mirando porque no entendimos qué pasó. Y lo que pasó fue que Mireya entendía el significado real de la palabra porquería. Entonces le pareció ofensivo que Diego Nasser se refiriera a que se refiriera a la partitura como una porquería, porque estaba diciendo algo muy duro. Para nosotros no, pero era correcto, sí, estaba diciendo una vulgaridad en una clase y no se puede decir cualquier cosa en cualquier lugar. Y para cerrar la anécdota, porque creo que es un muy buen final, Diego Nasser terminó siendo el señor director de la Orquesta Sinfónica de Montevideo. Así que fíjense qué interesante. Bueno, que estén bien.